Bueno, vamos a comenzar en esta clase a hacer el recorrido por la región patagónica. Vamos a hablar de la vitivinicultura de la Patagonia Argentina y vamos a incluir también a la provincia de Buenos Aires. Los invito a que disfrutemos de este recorrido. Bueno, vamos a comenzar este recorrido por las regiones vitivinícolas argentinas. Ahora vamos a empezar por la región patagónica y vamos a hablar un poquito de todo lo que es la región vitivinícola de la Patagonia y también lo que respecta a la costa atlántica. Bueno, prácticamente todo lo que es la región patagónica podríamos decir que hoy es la vitivinicultura más austral que tenemos en Argentina y también una de las más australes a nivel mundial por las latitudes a las cuales ya estamos encontrando viñedos. La región patagónica está constituida básicamente por las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa también la incluimos, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Esas son todas las provincias que integran la Patagonia. No todas ellas tienen viñedos, todavía lo que es Santa Cruz, Tierra del Fuego no, Chubut sí, y dentro de muy poquito, en cualquier momento hay novedad y tenemos también ya algunas vides acercándose ahí a Santa Cruz. Pero bueno, estas son las provincias que tienen vid. Y después del lado de la costa atlántica tenemos la provincia de Buenos Aires, que también vamos a ver ahí algunas bodegas que se están desarrollando. Bueno, básicamente la región tiene una superficie de 3.700 hectáreas aproximadamente, es el 1,8%, o sea que fíjense que a nivel porcentaje no es muy grande, pero sí está tomando cada vez más notoriedad los viñedos, principalmente los viñedos que se están instalando en la provincia de Chubut, que ya han pasado el paralelo 45 de latitud sur, es decir, que es una zona bastante austral. Bueno, básicamente lo que es el límite norte de la región patagónica está ahí en el río Colorado, si bien hay algunos viñedos de este lado del río Colorado, pero el río Colorado es un poco la división donde hace el comienzo de la Patagonia. Hacia el oeste tenemos la cordillera de los Andes que limita con Chile, hacia el este tenemos el océano Atlántico y bueno, y el sur termina en la provincia de Tierra del Fuego. Básicamente el relieve patagónico podemos dividirlo en dos. Todo lo que es cordillera es un clima básicamente húmedo, templado frío, porque es región patagónica, pero con bastante más humedad y eso hace que la vegetación sea un poquito más abundante, haya bosques, muchos bosques de lengas, de pinos, de araucarias. Del lado del este, digamos, todo lo que es hacia el océano Atlántico empieza lo que es la estepa, ¿sí? Una región bastante seca porque toda la humedad queda prácticamente en lo que es la cordillera de los Andes. Entonces, hacia el lado del océano tenemos una región bastante seca, un clima podríamos decir casi desértico, muy similar a lo que tenemos nosotros aquí, pero mucho más frío y ventoso, ¿sí? Una característica de esta zona es el clima ventoso, prácticamente es el denominador común de toda la Patagonia. Bueno, de ahí se van formando algunos valles interesantes, valles cultivados, en todo lo que son los recorridos de los ríos que nacen mayormente de lagos, ¿sí? Lagos de montaña, y por lo tanto tienen agua disponible durante todo el año y generalmente a la vera de esos ríos se van armando los valles que tienen la mayoría de los cultivos de la región patagónica. Bueno, ahí vamos a ir viendo algunas imágenes, ¿sí? La mayoría de las plantaciones están muy cerca de la cordillera de los Andes, que no es alta, no es una cordillera alta como la que tenemos nosotros aquí en Mendoza, por eso los frentes húmedos pasan y descargan toda su humedad en todo lo que es la zona cordillerana y un poquito avanzado también el continente. Y bueno, mayormente lo que vamos a encontrar, dependiendo la zona donde nos ubicamos, son suelos en general, la característica que presentan es suelos pedregosos, por ahí en algunas zonas arenosas. Eso hace que la raíz tenga que profundizar un poco para poder encontrar nutrientes y minerales. Como les decía, el tema del viento es una constante
Eso por un lado favorece muchísimo la sanidad de la uva que tenemos en la región patagónica, donde prácticamente no hay grandes problemas criptogámicos o enfermedades criptogámicas que afecten la planta, es decir, enfermedades producidas por hongos relacionados a zonas húmedas, ¿no? Acá en este caso el viento le juega a su favor. Y por otro lado también el viento constante lo que hace es un mayor engrosamiento de la piel, que vamos a ver como característica de las uvas tintas principalmente, y luego eso se va a traducir en una buena concentración de color, al ser la piel mucho más gruesa, para poder la planta defenderse, ¿no?, de esa inclemencia del viento. Bueno, como es una zona mucho más fría, podríamos decir, el clima es templado frío, la maduración de las uvas se va a ir dando de forma mucho más lenta, por lo tanto va a permitir alcanzar una buena maduración polifenólica en las uvas tintas sin que se disparen los grados azucarinos, y en las variedades blancas tratar de conservar mejor la acidez, ese equilibrio acidez y dulzor, y una maduración aromática. Es ideal toda esta zona para la mayoría de las variedades que maduran temprano, ¿sí?, por el tema de las heladas y de los fríos, ¿no? No quiere decir que no hayan por ahí variedades más tardías, sino que hay que manejarlas por ahí con mucha precisión, pues si no, no terminan su maduración, como por ejemplo los Cabernet Sauvignon. Hay excelentes y muy buenos Cabernet Sauvignon, pero requieren de un manejo mucho más preciso. Ahora es una zona ideal por ahí para otras variedades de ciclo mucho más corto, como el Pinot Noir, como el Merlot. En el caso de las tintas, por supuesto que vamos a encontrar en la mayoría de las provincias el Malbec, nuestro querido Malbec también. Y después ideal para algunas variedades blancas como el Riesling, como el Pinot Gris, como el Chenin, como el Chardonnay, como el Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, algunas variedades que se destacan bien en esta zona. Bueno, como decíamos, eso es un poco la característica climática, ¿no? Días cálidos y noches frescas, es decir, que hay buena amplitud térmica, lo cual eso favorece muchísimo a la maduración, tanto de variedades blancas como tintas. Una maduración mucho más equilibrada, sin sobresaltos en los índices azucarinos. Mientras más al sur o mientras más latitud vamos a encontrar, generalmente la uva va a tener un grado de madurez azucarino mucho menor, un nivel de acidez mucho mayor, lo cual eso se traduce por ahí en vinos de menor graduación alcohólica y con buena acidez, ¿no? Por ahí muy distinto a las características de los vinos que vamos a encontrar en regiones como por ejemplo Cuyo, ¿no?, que tiene otro tipo por ahí de maduración. Y una constante que sí tienen que trabajar todas estas zonas es el tema de las heladas. En algunas provincias de la Patagonia, como puede ser Río Negro o Neuquén, tienen periodos por allí libres de helada, o un periodo más largo libre de helada, pero algunas zonas como las zonas de Chubut prácticamente no tendrían un periodo libre de heladas, porque pueden producirse heladas incluso a veces en el mismo mes de enero, es decir que tienen bastante aceitado y trabajan mucho con el combate frente a las heladas como una casi constante en estas zonas, ¿no? Bueno, ahí está el tema de la helada, ¿no? Tienen que realmente convivir y trabajar con las heladas, porque estamos en una zona templada fría con bastante frecuencia se dan estas heladas, tanto tempranas como tardías, ¿no? Recordemos, las heladas tempranas son las que se anticipan al invierno, es decir, las que llegan en el momento de la maduración o de la vendimia, antes de tiempo, y las heladas tardías son las que tardan, es decir, que ya prácticamente se dan en primavera cuando tenemos los brotes. Bueno, los dos tipos de heladas son las que afectan a esta zona, y cuanto más al sur vamos, mucho más riesgo tenemos. Bueno, acá un poco el resumen de lo que decíamos, en la zona más austral que tenemos, hablamos casi de los paralelos de los 38, y ya tenemos viñedos por encima del paralelo, por debajo del paralelo 45, así que esa es la región que abarca todo lo que es la región patagónica. Bueno, prácticamente los ríos que se encargan de trazar los valles más productivos van a estar situados sobre la provincia de Neuquén y de Río Negro. Ahí que tenemos, por un lado, el río Colorado, que en su curso hacia el océano va trazando hacia ambas márgenes todo lo que es el valle y las zonas productivas por la disponibilidad de agua,
y en el otro lado tenemos el río Negro, que es el río que también le da origen a los distintos nombres de los valles. Alto Valle del Río Negro, Valle Medio del Río Negro y Valle Inferior del Río Negro, ya prácticamente cuando está llegando al océano. Es decir, eso es lo que conforma la mayor parte de los oasis productivos o de las zonas productivas. Bueno, en cuanto a las variedades, podríamos decir que dependiendo la provincia, siempre tiene una fuerte presencia las variedades tintas. Prácticamente eso es un denominador común de la vitivinicultura argentina, podríamos decir. Tenemos un 76% variedades tintas, es decir, una fuerte presencia, variedades blancas un 21% y rosada muy poquito, prácticamente un 2%. Dentro de las variedades tintas, para destacar los Merlot, bueno, por supuesto el Malbec, por supuesto el Pinot Noir, que se constituye como la zona ideal por ahí para estas variedades, que son de ciclo mucho más corto, maduran temprano. Y en las blancas el Chardonnay, el Sauvignon Blanc e incluso el Semillon también es como ideal para esta zona. Bueno, ahora vamos a ir viendo provincia por provincia un resumen un poco de las características que presentan. Si vamos a Río Negro tiene aproximadamente 1.500 hectáreas, es decir que a nivel nacional representa el 0,7%. Si vamos a lo que ha ido sucediendo en la provincia de Río Negro, vamos a ver como una fuerte disminución de la cantidad de hectáreas. En el año 2000, Río Negro ocupaba el cuarto lugar en importancia a nivel país y ha ido disminuyendo ese ranking por una fuerte erradicación de viñedos. Prácticamente ha disminuido un 35% la superficie cultivada con vid. Bueno, prácticamente en la provincia de Río Negro los viñedos están ubicados en todo lo que es el Alto Valle del Río Negro, es decir, donde empieza el Río Negro, ahí casi en el límite con la provincia de Neuquén, en lo que es las localidades de Chipoleti, General Roca, es un poco ahí la zona vitivinícola fuerte, ese es el Alto Valle del Río Negro, y que tiene como característica que es una zona con bajo nivel de altitud sobre el nivel del mar. En todo lo que es la zona patagónica no vamos a ver grandes altitudes sobre el nivel del mar porque ya estamos a una latitud mayor, entonces no hay viñedos en altura, podríamos decir. Y bueno, la característica es que se desarrolla la vitivinicultura en las márgenes del Río Negro, en la zona justamente del Alto Valle. Algunas bodegas aquí en esta zona tienen mucha historia, es decir, son bodegas bastante antiguas, y otras son bodegas nuevas, podríamos decir, que han ido de a poco desarrollando la vitivinicultura e insertándose también al enoturismo, trabajando de la mano con el turismo, recibiendo a los turistas con algún tipo de degustación, de menú para conocer, y son generalmente empresas mucho más pequeñas, más artesanales, incluso algunas atendidas por sus propios dueños. Canale, por ejemplo, es una bodega muy icónica de la zona, con mucha historia y bueno, es una de las más antiguas. Bueno, ahí está un poco en el mapa lo que es la zona localizada. Prácticamente la zona del Alto Valle es justamente lo que tiene la mayor concentración de los viñedos, pero después en ese curso hacia el océano, el Río Negro define el Valle Medio y el Valle Inferior. También están empezando a aparecer algunos viñedos en la zona del Valle Inferior, ya con una cercanía muchísimo mayor hacia el Océano Atlántico, ¿no? Están empezando a aparecer ahí algunos viñeditos en la parte baja del Río Negro, muy cerca de la capital de Río Negro, que es Viedma. Bueno, van a ver que en general presenta las características, los viñedos la mayoría están cultivados y conducidos en forma de espaldero, un poco para favorecer también la luz solar. Como estamos en una zona más fría, podríamos decir, aprovechar al máximo la exposición de los racimos a la luz solar, que es la que le va a ir transfiriendo y le va a ayudar a la maduración. Y después vamos a ver cortinas de árboles por allí que recubren o protegen un poco los viñedos. Eso está hecho para protegerlos de los vientos, ¿sí? Porque a veces los vientos son constantes y en algunas épocas del año suelen ser incluso hasta fuertes. Entonces los árboles están puestos para contener un poquito el tema del viento. En general tiene muy buena insolación, tiene una buena
disponibilidad de luz solar, porque el nivel de precipitación es bastante bajo en esta zona, muy parecido a lo que sucede acá en la región de Cuyo, así que no tienen un problema en general de maduración, el clima es bastante seco y como les dije al principio, eso favorece mucho la sanidad de la uva, que prácticamente no requiere de muchas intervenciones para prevenir, más que para controlar o prevenir por si en algún año más húmedo tenemos algún foco de alguna enfermedad criptogámica. Así que podríamos decir que en esta zona, como lo que ocurre prácticamente en toda la cordillera de los Andes, los viñedos se podrían manejar perfectamente con una agricultura orgánica si se quisiera. Bueno, en general todo lo que es la provincia de Río Negro está sobre una altura de aproximadamente entre 200 y 300 metros sobre el nivel del mar, sí, una zona bastante baja. Los niveles de lluvia van entre 200 y 300 milímetros, o sea, muy parecido a lo que podríamos comparar con la provincia de Mendoza. Los veranos suelen ser largos, calurosos, con temperaturas altas durante el día y bajas durante la noche. Así que en ese sentido favorece muy bien en esta zona la maduración. Y prácticamente una baja incidencia del granizo, que es algo que sí afecta mucho a la provincia, por ejemplo, de Mendoza. En esta zona el riesgo de helada es mucho menor que lo que vamos a ver después hacia el sur. Bueno, en la provincia de Río Negro, fíjense, tenemos una disposición de un 67% casi de tintas, blancas un 28-29%, rosadas un 4%. En donde se destacan, bueno, acá para destacar las variedades blancas hay Torrontés, Semillón y Sauvignon Blanc. Podríamos decir que el Semillón es un poco la variedad blanca destacada en la provincia de Río Negro. Y dentro de las tintas volvemos a recalcar estas dos primeras, que son Merlot y Pinot Noir, de un ciclo de maduración corto y se adaptan muy bien a la zona. Y por supuesto siempre hay Malbec, ¿no? De hecho el Malbec ocupa la mayor parte de la superficie. Bueno, en el caso de la provincia de Neuquén, que están pegaditas, o sea, tienen unas características muy similares, muy parecidas a Río Negro, porque no es muy distante la región vitivinícola de Neuquén con las de Río Negro. La provincia de Neuquén tiene alrededor de 1.700 a 1.800 hectáreas de viñedo. En general, los emprendimientos de Neuquén son mucho más nuevos, no llevan tantos años de historia como los de la provincia de Río Negro. Muy apuntado prácticamente a la producción de, bueno, algo que no les mencionaba, pero en general en toda la Patagonia, la vitivinicultura muy apuntada a la elaboración de vinos finos de alta calidad enológica, tanto para el mercado interno como para la exportación. Bueno, en la provincia de Neuquén tienen un programa provincial vitivinícola, un poco para incentivar a la producción vitivinícola a nivel provincial, y trabajar en conjunto para que las empresas también vayan desarrollando la actividad vitivinícola y asociándola a otras, como puede ser el turismo, la gastronomía y un poco la experiencia de lo que sucede en Mendoza. En cuanto al clima, bueno, en la misma constante que hablamos con Río Negro, en el caso de Neuquén, vientos, una zona ventosa, zona árida, seca, bajo nivel de precipitaciones y prácticamente sin mayores eventos, podríamos decir, de focos por ahí de enfermedades. Por lo tanto, los viñedos siguen manteniendo esa sanidad natural que lo da el clima. Vamos a seguir viendo los viñedos casi protegidos por esas barreras de álamo para amortiguar el efecto del viento. La altura promedio de los viñedos sigue manteniéndose entre los 200, 250 y 300 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones muy parecidas, por ejemplo, para compararlas a lo que pasa en la provincia de Mendoza, 200, 240 milímetros de lluvia. Tienen una gran amplitud térmica, eso es interesante y eso habla bien de la maduración de las uvas, tanto tintas como blancas, teniendo días que perfectamente superan los 30 grados y noches que bajan los 20, o sea que tienen esa diferencia entre el día y la noche. En cuanto a las variedades, bueno, vamos a ver que siempre el Malbec ocupa el podio, pero fíjense que aparece el Cabernet Sauvignon, siendo una variedad de ciclo bastante largo de maduración, ha ido ganando su terreno y creo que también la vitivinicultura ha ido aprendiendo cómo manejarlo, ¿no? El tema del Cabernet Sauvignon depende mucho cómo se lo maneja. Desde la parte vitícola se puede obtener excelentes resultados con Cabernet bien maduro y que da grandes vinos. Así que el Cabernet en segundo lugar,
Pinot Noir, Merlot, las variedades de ciclo corto que mencionábamos recién, y después en menor medida aparecen algunas variedades blancas. Si vamos a lo icónico, bueno, es una zona ideal por ahí para las variedades como el Pinot Noir, como el Merlot, pero hay que entender que por ahí a nivel comercial Malbec y Cabernet Sauvignon son variedades mucho mejor instaladas, conocidas por el público, y por eso ocupan también parte del podio, ¿no? Bueno, como mencionábamos, en el caso de Neuquén hay bodegas muy nuevas, modernas, con mucha tecnología, bien equipadas. La mayor parte de los vinos que se obtienen en la provincia son pensados en la exportación. Es una zona que probablemente tiene costos de por sí un poco más altos, costos de producción más altos por la ubicación, por la zona, por lo que cuesta, digamos, producir en estas latitudes, y bueno, eso hace que por ahí piensen más en un mercado de exportación que lo que puede ocupar en el mercado interno. Bueno, la localidad principal que podríamos mencionar de la provincia de Neuquén es San Patricio del Chañar. Esa es la provincia la localidad, perdón, dentro de la provincia que concentra la mayor cantidad de viñedos y de bodegas en Neuquén. Se ubica a 60 kilómetros al noroeste de la capital, o sea, está muy cerquita de la capital de Neuquén, y es donde se ubican la mayor parte de, como les decía, de viñedos y bodegas, y bueno, está dentro de lo que sería el departamento de Añelo. Acá sí ha venido creciendo la cantidad, a la inversa de lo que le pasó a Río Negro. En el caso de Neuquén ha ido aumentando, poco, pero ha ido aumentando la cantidad de hectáreas en los últimos años. Bueno, acá un poco el repaso de lo que hemos venido hablando a nivel climático, el tema del bajo nivel de precipitaciones, incidencia del viento, lo que favorece la sanidad de las uvas, mayor grosor de la piel. El mayor grosor de la piel, eso se traduce en mayor concentración en el caso de los vinos tintos, y en el caso de las variedades blancas, por ahí si son variedades blancas aromáticas también puede tener un impacto que favorezca, como por ejemplo el Sauvignon Blanc, que tiene por ahí componentes aromáticos y son cedidos al líquido. No tienen problema de luz solar, es decir, que la luz solar es abundante y le permite una maduración correcta de las uvas. En los suelos seguimos mencionando la aparición de suelos arenosos y pedregosos. Eso significa que son suelos que no van a retener muy bien el agua y vamos a tener que diseñar correctamente el tema del riego, ¿no? Toda esta zona se maneja por riego porque tienen muy buen drenaje y muy buena permeabilidad. Bueno, algunas fotitos de bodegas muy icónicas de la zona. Una de ellas es la que adoptó el nombre de Bodega del Fin del Mundo, que ahí está ubicada acá en la provincia de Neuquén, en San Patricio del Chañar, que tienen, podríamos decir, los viñedos, casi los primeros viñedos que se empezaron a instalar en esta zona, que datan del año 1999, es decir, son viñedos nuevos, ¿no?, en relación a la zona. Otra bodega de la zona es Familia Schroeder, también muy cerca, con ya todo un perfil arquitectónico y bodegas pensadas para el turismo. Bodega Malma, algunas de las que encontramos en la provincia de Neuquén. Secreto Patagónico, Patriti. Vamos a ver toda la mayoría de las bodegas con una arquitectura muy moderna, con los viñedos prácticamente todos alrededor de la bodega. Eso es bastante beneficioso, no tienen que hacer grandes distancias, como vemos por ahí en la provincia de Mendoza, que bueno, sí hay un traslado por la expansión de las diferentes zonas. Hay bodegas instaladas en un departamento y viñedos en otro y tienen que estarse trasladando. Acá prácticamente las bodegas tienen sus viñedos alrededor de la bodega. Si nos vamos a la provincia más austral dentro de lo que es la Patagonia, es la provincia del Chubut, que es la que tiene los viñedos allá por el paralelo casi 46 de latitud sur, así que podríamos asemejar estas latitudes a lo que pasa en Europa, en la zona norte, por ejemplo, en la zona de Borgoña, Alsacia, ¿no?, Oregón, Australia, en el caso del sur, Australia, Nueva Zelanda, algunas de las zonas australes. Hay muy poquitas hectáreas, la provincia de Chubut todavía no llega a las 100 hectáreas, pero bueno, son realmente muy relevantes lo que está apareciendo, ¿no? Se ubica en el puesto número 13 en cuanto al total del país. En el año 2000 Chubut no registraba superficie de vid, o sea que prácticamente las vides de Chubut son nuevas, ¿no?
del 2000 en adelante. Recién en el 2010 tenía 20 hectáreas, o sea que prácticamente fíjense que el resto son vides que no tienen más de 10-15 años, la mayoría. Los suelos en general son ácidos y orgánicos con cenizas volcánicas, una zona bastante volcánica podríamos decir, y texturas muy variables dependiendo la zona donde estemos. Bueno, acá sí el clima es mucho más severo que en las provincias de Neuquén y Río Negro. Fuertes vientos, heladas tanto tempranas como tardías que prácticamente no los dejan libre en ninguna época del año. Como les dije al principio, pueden haber heladas prácticamente en toda la etapa fenológica, y lo cual tienen que estar muy atentos, y de hecho su principal preocupación y su trabajo sobre el viñedo es sortear los días de heladas que pueden llegar a haber. Esto se traduce, como dice aquí, en vinos frescos, notas frutadas, buena acidez. Una característica de los vinos de Chubut es buena acidez y grados alcohólicos más bajos que los que vamos a encontrar en las provincias más cálidas como la región de Cuyo, por ejemplo. Los viñedos andinos están ubicados en zonas más húmedas, son viñedos que están más cerca de la cordillera, y como les decía al principio, es la zona que sí tiene mayor régimen de precipitaciones, una zona mucho más húmeda, alcanzando los 800 milímetros de lluvia, lo cual, bueno, lo hace interesante también para el desarrollo. Las heladas pueden ocurrir incluso, como les dije, en todo el año. Bueno, ahí vemos una foto de un viñedo completamente congelado, con hojas y todo. Bueno, fíjense acá como un poquito menos, comparado a lo que veíamos recién de Neuquén y Río Negro, menos proporción de tintas, pero sigue siendo la principal, con un 58-59%, blancas un 36%, rosadas un 4,2%. ¿Qué variedades se destacan? Bueno, acá aparece Pinot Noir, Merlot, Riesling, entre las variedades. Aquí sí se trabaja mucho con variedades de maduración más corto por la zona, ¿no? Una de las bodegas conocidas de la zona es Otronia, que bueno, se ha puesto bastante de moda aquí en la región, y posee 50 hectáreas, o sea que la mitad de los viñedos de Chubut los tiene bodega Otronia, prácticamente concentrando entre las variedades Pinot Noir, Merlot, Chardonnay. Tienen Gewürztraminer, una variedad aromática, se adapta bien a las zonas frías, y Pinot Gris, siendo una de las bodegas más australes del mundo. Bueno, esta zona puede llegar a alcanzar temperaturas en invierno realmente extremas, registrando algunos récords de 20 grados bajo cero en invierno, donde bueno, la planta está en dormición, pero realmente son muy extremos. Las amplitudes térmicas son muy extremas, hay días de verano que pueden alcanzar o estar muy cerca de los 30 grados, pero en las noches realmente baja mucho la temperatura. Así que bueno, eso hace que se favorezca bien la maduración equilibrada, como mencioné al principio, sin alcanzar picos de niveles de azúcar en la valla, que después eso se traduzca en alcoholes altos. Todo lo contrario, acá dan vinos con menor graduación alcohólica y por ahí acidez sí mucho más marcada. Bueno, y la provincia de La Pampa, que también la ubicamos dentro de la región patagónica, porque los viñedos están ahí muy cerquita del río Colorado, podríamos decir, e integra todo lo que es la región patagónica, porque tiene las mismas características climáticas. La Pampa ocupa el 8º lugar a nivel nacional con 322 hectáreas de viñedos. También podríamos decir que es una vitivinicultura bastante nueva. Los viñedos no llevan más de 20 años. Bueno, el clima es un clima árido, es la zona desértica, podríamos decir, de La Pampa. De hecho, una de las bodegas se llama Bodega del Desierto, una zona muy seca, con bajo nivel de precipitaciones, con muy buena amplitud térmica. Nuevamente se repite esta característica, precipitaciones bajas de 200 a 240 milímetros de lluvia y viento, ¿sí? Por eso prácticamente fíjense que venimos repitiendo estos denominadores comunes de toda la región patagónica. Los suelos en general poco profundos y de muy buen drenaje, otra característica de lo que venimos analizando. Bueno, ahí está una de las imágenes, hay una bodega muy famosa ahí en 25 de mayo, por eso el 25/5, que se llama Bodega del Desierto,
que podríamos decir son proyectos bastante nuevos. Bueno, en cuanto a la superficie y las variedades que componen la oferta que tienen, el 80% de las variedades de la Pampa son tintas, en donde, bueno, fíjense en el cuadro de torta, el 50% de eso es Malbec. Malbec, después sigue Cabernet Sauvignon, después le sigue Merlot, Cabernet Franc, después el resto en menor medida, pero el Malbec tiene una fuerte presencia ahí en la provincia de La Pampa. Bueno, algunas bodegas de la provincia. Acá está Bodega del Desierto, que es una de las más famosas e icónicas de ahí de la zona 25 de Mayo. Y por último nos vamos a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, que tiene ya 182, casi 183 hectáreas de viñedo. Aquí en este caso tenemos los viñedos, podríamos decir, con influencia marítima, que son los viñedos que están apareciendo ahí muy cerquita de Mar del Plata, en la zona de Chapadmalal específicamente, en donde se ha instalado una de las bodegas más grandes de Argentina e incluso conocidas en el mundo, como es la bodega Trapiche, que instaló Costa y Pampa. Así que están desarrollando viñedos muy próximos al mar, con una característica muy particular por la influencia marítima. Pero también aparecen vides en la zona de Médanos, en Sierra de la Ventana, es decir, ya un poquito hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, en zona de sierra, ¿no? Bueno, el mapa de variedades está bastante más repartido, pero vamos a ver que acá pierden un poco de peso las variedades tintas por las características climáticas de la provincia de Buenos Aires y su cercanía al mar, y aparecen, fíjense, las variedades blancas, con una impronta muy fuerte las variedades blancas, e incluso la variedad Isabela también destacándose en esta zona como una de las variedades también permitidas para la elaboración de vino. Bueno, algunas bodegas que vamos a encontrar, una de ellas es esta que mostramos aquí en Sierra de la Ventana, o cerca de Sierra de la Ventana, que es la bodega Saldungaray. Son bodegas en general nuevas, no llevan más de 20 a 25 años. Aquí tenemos otra, bodega Itamalal, también en zona de sierra. Si vemos las imágenes vamos a ver algunas montañas un poquito más altas, no deja de ser una zona de sierra, con los viñedos en la zona de los valles, ¿no?, que se forman. Bueno, en esta zona es muy clásico los Merlot, los Sauvignon Blanc. Mantiene el tema de la característica del viento, por eso los viñedos de esta zona son bastante orgánicos o conducidos y manejados bajo la forma orgánica, porque no tienen mucho problema de enfermedades criptogámicas. Otro, por ejemplo, en Coronel Pringles, vemos imágenes de algunos espumantes también que aparecen en la zona de Tandil, que es otra zona de sierra dentro de la provincia de Buenos Aires. También tenemos la bodega ahí Cordón Blanco, donde se destacan. Bodega Costa y Pampa, ahí en Chapadmalal, la que les mencionaba al principio, una de las más icónicas y que trabaja mucho con la difusión y el turismo, que pertenece al grupo Peñaflor, bodega Trapiche, Costa Pampa, que han empezado fuertemente a trabajar ahí la zona de los vinos con influencia marítima, los Pinot Noir, los Sauvignon Blanc, incluso el Albariño, ¿no?, algunas variedades que se dan muy bien ahí muy cerca del mar, otorgándole a esos vinos una frescura muy particular, producto de la influencia marítima. Bien, bueno, eso es hasta aquí. Llegamos con el recorrido por todo lo que es la región patagónica y incluimos también la provincia de Buenos Aires. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima clase.